Muy buenas noches a todos, señoras y caballeros. Muy bienvenidos a la tercera jornada literaria que organizamos la Asociación Cádiz Ilustrada. Hoy es la tercera, yo llevo presentando 2 de 3, soy ya prácticamente dado de alta, pero hoy es muy especial por muchos motivos. Primero, por la persona que es, y segundo, por la trayectoria de la persona que es muy variopinta, muy particular, muy sui generis a su manera, muy variada, muy polifacética, tanto que es este señor de aquí, don Miguel García Díaz, conocido por todos y un gran desconocido, cosa que quiero hacer hincapié. Miguel es muy conocido, en general, forma parte del paisaje cultural gaditano, va a todos los actos, es muy visto, en Onda Cádiz sale siempre en las imágenes, pero es una persona con mucho, es una especie de iceberg, ¿no? Una especie de iceberg, que su parte pública es una, su parte conocida, y su parte desconocida es otra muy importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista de sus inquietudes personales. Es una persona que era muy interesante dedicarle una jornada, la tercera en este caso, cosa que puede sonar un poco a nepotismo, siendo él el presidente de la asociación, pero bueno, creíamos que era de justicia que Miguel, que por cierto, tanto está... Miguel, hoy es un 95% de incienso, ¿tú lo sabes? Sí. Sí, esto es un homenaje, Sí. turiferario, estoy aquí de ángel turiferario. Pero no voy a decir ninguna mentira, ya verás cómo no voy a decir ninguna mentira. Claro, Miguel le está dando tanta fuerza, tanto impulso a Cádiz Ilustrada, es un presidente tan sui generis, tan poco al uso, ha duplicado, creo que más que duplicado, el número de miembros de la asociación, ha puesto a la asociación en órbita con la Concejalía de Cultura, en todos los ámbitos sociales, la sede esta que tenemos por fin, en muchísima parte, casi en toda parte, gracias a la labor de Miguel, con lo cual eso, unido a su gran calidad como investigador de la historia militar, que es de lo que él cumple 25 años, este año pues decidimos, aprovechando la efeméride, dedicarle un capítulo monográfico a la vida y la obra de nuestro querido Miguel García Díaz. Claro, yo cuando le pedí su currículum son las páginas amarillas. Quiero decir, tiene por un lado el currículum civil, por otro lado tiene el currículum militar, que es inabarcable, claro. Entonces yo le dije, mira Miguel, vamos a centrarnos a tu faceta de investigador histórico, de escritor, tanto de libros monográficos como de artículos especializados, que es la parte que de Miguel va a conocer el futuro, yo creo, porque lo escrito está, ¿no? Lo escrito queda. Ya lo decían los antiguos latinos, verba volant, scripta manen, ¿no? Lo escrito queda, ¿no? Entonces decidimos aprovechar la efeméride de que se cumple 25 años de que él publicó su primer libro de investigación histórica, su primer libro monográfico, estamos hablando, no de artículos ni de enciclopedia, que también tiene muchas, y presentaron un perfil de Miguel desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista de organizador, no desde el punto de vista de aglutinador, no desde el punto de vista de presidente de asociaciones, ha sido presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, por ejemplo, ahora es ya un presidente de Cádiz Ilustrada. Toda esa faceta suya de hombre para todo, socialmente y culturalmente hablando, queríamos señalar la otra parte, la parte que va a quedar para el futuro y la parte que está en la biblioteca, que es lo más interesante, ¿no? Que es su parte como historiador. Miguel García Díaz, como digo, es una personalidad, desde los estudios académicos ya se ve que es una personalidad muy poliédrica. Él es, es resumido un poco su currículum para no estar la hora y media presentándolo, sino que nos dé tiempo a presentar algo. Son estas típicas personas que tienen, valga la expresión, un exceso de currículum. Tienen tanto currículum, han hecho tantas cosas, tienen tantas horas de vuelo a las espaldas, que a la hora de presentarlo en un acto se hace inviable. Entonces, al final lo que hacemos es constreñir todo, pero digo esto para que sepáis que lo que voy a leer es el 20% de su bagaje, el 20%.
lo he centrado más en su faceta que hoy vamos a presentar como intelectual, como historiador, y desde ese punto de vista su currículum universitario, aparte Miguel sabéis que es militar retirado, sus estudios universitarios, Miguel es graduado social, diplomatura universitaria en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Escuela Universitaria de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada. En el ámbito civil, dentro del ámbito civil, ya empezamos con las especializaciones, con las ramificaciones y con la polimatía de Miguel. Desde el punto de vista sanitario también tiene formación académica y es curso de primeros auxilios sanitarios, diploma de socorrista, Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española. Desde el ámbito deportivo tiene el curso de entrenador regional por la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol. También tiene cursos de instructor juvenil y posteriormente al regional realizó el curso preparatorio para el curso nacional de entrenadores. Ha entrenado a diversos equipos de diferentes categorías y fue director de las dos escuelas de fútbol de San Fernando y Chiclana. Entre los años 1970 al 76 fue presidente del Club de Fútbol Academia, Fútbol Modesto Gaditano, con 6 equipos de fútbol y 1 de baloncesto. Entre los cargos desempeñados yo os he resumido los más relevantes, los más importantes y en los que Miguel ha desarrollado una labor que ha dejado huella en cada cargo que ha obtenido. Los más importantes ha sido presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, con unos logros importantísimos. Ha sido comisario y presidente de la Junta Gestora de la Esclavitud del Santísimo. Ha sido comisario y presidente de la Junta Gestora de la Hermandad del Santo Ángel Custodio, que hablaremos luego de él con más calma. Ha sido director de Cáritas en el Arciprestazgo de Cádiz Exterior y tiene, fruto de toda esta labor, es Cruz de Honor Fidelitas del Arzobispado Castrense, es Medalla de Oro de la Real Parroquia Castrense de Cádiz, insignia de oro de la Cofradía de la Expiración de Cádiz, de la que es hermano junto con la Hermandad de Piedad. Es la de plata de la Cofradía Militar de la Piedad de Cádiz, diploma de hermano de honor de la misma cofradía y de la Esclavitud del Santísimo, de la que también es hermano. Todos los pregones y exaltaciones llevadas a cabo, pues me las salto porque son 1.000.000 y perderíamos muchísimo tiempo. Asociaciones culturales a las que perteneces en la actualidad. Miguel es presidente de la Asociación Cádiz Ilustrada, es ateneísta de número del Ateneo Literario, Científico y Artístico de Cádiz, ateneísta de número del Ateneo Virtual Cádiz de Ayer y Hoy y organizador de los importantísimos cafés culturales, que es una de las iniciativas culturales más interesantes y más originales que hay en la ciudad, en el que se habla con escritores, ponen en común libros que hayan escrito, que hayan, digamos, publicado sobre temas gaditanos, y es una de las iniciativas más originales que se llevan a cabo hoy en día en la ciudad, sin ninguna duda. También es presidente de la Asociación Pro Rehabilitación de la Real Parroquia Castrense de Cádiz, cosa que lo llevó bastante lejos, como luego hablaremos. Vocal de Historia Militar, Patrimonio y Material de la Asociación de Amigos de Artillería de la provincia de Cádiz. Ha estado en comisiones organizadoras de millones de sitios desde el año 98 hasta la actualidad. Ha colaborado con artículos especializados en el Diario de Cádiz. Es colaborador del año 2000 al año 2007 de la Revista Española de Historia Militar. De 2007 a la actualidad es colaborador de la revista de actualidad Historia Militar Ares, en el que aquí creo que has traído algunos fascículos en el que ahora hablaremos. Y lo que nos concierne hoy, yo lo tengo bastante subrayado, son los libros publicados, los libros monográficos investigados y escritos por Miguel en solitario, que creo que es su gran aportación. El Regimiento de Artillería de Cádiz en la Villa de Rota, que es su primera obra publicada, patrocinada por la Fundación Zoilo Ruiz Mateos de Rota. Con esa obra se estrena su ópera prima como historiador militar. Después escribió un libro, 25 historias de Cádiz, edición del autor. Después escribió 3 libros de historia, Regimiento de Artillería de Costa número 4, editado por el Servicio Geográfico del Ejército en el año 2010. En el año 2014 publicó Retazos históricos de la Parroquia Castrense de Cádiz de 1764 al 2014,
editado también por el Servicio Geográfico del Ejército. Escribió el libro llamado Historia de una devoción, que es la historia desde la fundación hasta nuestros orígenes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, la famosa Hermandad de la Castrense, en el que él es autor en exclusiva en el año 2019, que también tenemos aquí sobre la mesa y que ahora comentaremos. Y su última obra publicada es una obra importantísima, Ángeles en el Frente del Este, las enfermeras de la División Azul. Es un tema que le llevó bastante lejos, un libro que ahora hablaremos en exclusiva de él. Yo creo que es un libro pionero, es un libro único en su género, porque es la primera vez casi que se investiga, la primera vez que se investiga en exclusiva este tema, con una investigación histórica profundísima, al detalle, nombres y apellidos, una investigación extraordinaria que también vamos a comentar, tenemos sobre la mesa. Es coautor, coordinador y responsable de edición de los siguientes libros especializados: Españoles en el Gulag de Stalin, editorial de la Biblioteca de El Guripa de Alicante, y Trenes blindados y artillería sobre vías férreas en España, cuadernos de la Guerra Civil Española. También es coautor en obras colectivas: La defensa de la costa en España, autor del tomo 3, La artillería de costa en la frontera sur, y 26 estudios históricos sobre la División Azul, autor del estudio Las enfermeras de la División Azul. Es autor de más de 200 artículos, ha dado múltiples conferencias, destacando la impartida en la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla, Ateneo Gaditano, Universidad de Cádiz. Ha colaborado con la Universidad de Cádiz formando parte del Tribunal Calificador en un máster en Patrimonio y actuando de guía para los cursos de aulas de mayores y aulas pertenecientes de mayores de la misma en visitas y lugares históricos de la ciudad, actividad que todavía realiza bajo la denominación de Cádiz Ilustrada. Ha realizado también varias visitas guiadas a las defensas de Cádiz. Estas son muy famosas y siempre que se hace va muchísimo público, bastante interesado. Fue encargado por la Asociación Cádiz Ilustrada para la realización del capítulo sobre las defensas y fortificaciones de Cádiz, dentro de la serie de 10 capítulos que hicimos con el título genérico de Ilustrando a Cádiz, que fue subvencionada por el Ayuntamiento de Cádiz y posteriormente emitidos por Onda Cádiz. Como os digo, este es un currículum muy resumido, pero que nos da un poco el perfil de lo que ha sido la actividad de Miguel desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de investigador histórico, desde el punto de vista de la historia de Cádiz, de la historia de Andalucía, de la historia de España y sobre todo también de la historia militar. Este libro, Miguel, para ti es muy importante, ¿verdad? Pues sí, el libro más importante de mi vida. Cuéntanos, ¿qué supone este libro para ti? Todo el mundo tiene un embrión, todo el mundo tiene alguien, un padre, una madre, un profesor, un familiar, un tío en este caso, que siembra una semilla que va a dar como resultado todo esto, ¿no? Yo creo que estaría bien que le hiciéramos un pequeño homenaje a ese familiar. Pues sí, hablo de mi tío Eduardo. Mi tío Eduardo era el marido de mi tía Pepa, hermana de mi madre, y era una persona muy culta, que desde que yo era pequeño me metió por el mundo de la cultura. Él me hizo leer el Quijote siendo muy joven, me leí el Quijote siendo muy joven, por culpa suya. Me enseñó a jugar al ajedrez, a hacer crucigramas, jeroglíficos, problemas de matemática que no me gustaba absolutamente nada. Me hizo filatélico y un buen día, era mi santo o mi cumpleaños, no recuerdo, que me dieron regalo y él apareció con una enciclopedia concisa e ilustrada, La Fuente de Editorial Sopera, y a mí me chocó, porque yo me esperaba un regalo propio de un niño, balón, no sé, cualquier cosa. No es ladrillo, ¿no? Y me quedé así, como diciendo, vaya regalo que me ha hecho mi tío Eduardo. Pues ese libro, ese regalo, pues yo le tengo muchísimo cariño y fue un símbolo de la cultura que él me inculcó, no solamente a mí, sino también a mi hermana Pepe, con que muy agradecido. De lo que en un principio fue un regalo que yo rechacé y me quedé sorprendido, después pues ha sido el libro pues más querido por mí.
Claro, y este libro, que es importante siempre señalar la figura del mentor, ¿no? O la figura de la persona que se cruza en nuestra vida, que puede ser un familiar, puede ser un docente, puede ser cualquier persona, un amigo, lo que sea, que nos pone una semilla que luego fructificará a lo largo de nuestra vida. ¿Tú crees que esta ha sido la base de tu interés por el mundo cultural en general? ¿O después de tu carrera militar? No. La base fue cuando yo fui destinado a un vacante de profesor a la unidad de introducción de la sesión de costa de la Academia de Artillería, que estaba en el Castillo de San Sebastián. Y pues a mí me interesó mucho la historia del Castillo de San Sebastián. Ahí empecé, y no solamente la historia del castillo, sino también la historia del artillado, de los sucesivos artillados, los sucesivos cañones que tuvo el castillo. El conocer la historia del Castillo de San Sebastián me llevó a conocer la historia de Cádiz, y el conocer los sucesivos artillados, los sucesivos cañones que hubo en el castillo ya me llevó a mi especialización en la historia militar, sobre todo en el aspecto de la artillería. Y eso fue, estoy hablando de 1985, pero ahí ya empecé yo a estudiar historia de Cádiz por libre. Yo no podía matricularme en historia oficialmente, porque ya había estado toda mi vida estudiando una cosa tras otra, y ya estudié historia por libre. Y en el 95, cuando ya me pidieron trabajo, en 1995, 10 años después, yo ya tenía una base histórica, tanto de Cádiz como de historia militar. Estuve 7 años de profesor allí, y también me valió para interesarme mucho por el material de artillería, naval, aéreo, y me hice muy experto ya en historia militar y en todas sus ramas. Sobre todo en esos años primeros es donde empieza a aprender, porque todo tiene que aprenderse en la vida, a manejarte en el proceloso mundo de los archivos, ¿no? Porque todos tus libros están muy documentados, y claro, una persona que no ha recibido enseñanza de archivística ni enseñanza de historia arreglada, debe ser muy complicado, ¿no? Empezar de alguna manera, porque todos tus libros y tus artículos, lo que lo suele llamar la atención, la cantidad de documentación que tienen. Sí, todos son frutos de una labor de investigación. Yo no hago nunca refritos de aquí y de allá. Sí. Yo lo que escribo es basado en una investigación previa, y una documentación buscada, y no solamente en fuentes escritas, sino también, si puedo, fuentes orales. Eso es interesantísimo, porque él no te saca del apartado muy digno de divulgador y te convierte en la figura de historiador, claramente, que es lo que estamos reivindicando hoy, porque el divulgador podemos definirlo como la persona que pone al público materiales que ya existen, y el investigador es el que los descubre, el que los busca, el que los estudia, el que los coteja, el que los ordena. Hablamos de documentos del siglo XVII, escritos en un castellano que hoy en día no es legible. O sea que un historiador tiene una función, no solo es redactar el texto final, sino que tiene una función como de la Real Academia Española, limpiar, fijar y dar esplendor un poco, ¿no? Que es lo que menos me gusta. A mí me gusta más investigar que escribir. Claro. Sí, eso lo dice todo el mundo que es historiador, le gusta más la faceta de sabueso, la faceta del descubrimiento. Con eso tenéis mucha relación con los arqueólogos, ¿no? Que ellos investigan, y cuando encuentran un hallazgo impresionante le dan una alegría enorme, ¿no? Sí, sí. Entonces, tu primer libro monográfico es este que tenemos aquí sobre la mesa, vamos a enseñarlo al público, editado por la Fundación Zoilo Ruiz Mateos en ese momento. Este es el libro que te da a ti a conocer como investigador histórico, el Regimiento de Artillería de la Costa de Cádiz en la Villa de Rota. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de investigar este libro. En el empleo de capitán me mandaron, fui destinado a mandar la batería de Punta Cantor, de Rota. La batería de Punta Cantor era un paraíso natural. Y para un capitán de artillería mandar una batería de cañones disparando es sentirse muy realizado como artillero. Pero casualmente se cumplía, fue en el 98, coincidió con que se conmemoraba los 100 años del regimiento en Rota.
Entonces yo, como ya tenía un bagaje de investigación cultural en artillería, pues me puse de acuerdo con el alcalde, era Felipe Benítez Ruiz Mateo, y con el cronista de la villa, de Rota, y entonces empezamos a programar, a organizar cómo celebrar ese 100 aniversario. Y entonces pues hice mucha amistad con la Fundación Soy Ruiz Mateo, con Juan Pedro, que estaba allí de gerente, y toda la gente, y organizamos pues una serie de actos. Entre ellos era una conferencia que di sobre la historia de esos 100 años, y eso le gustó mucho a la Fundación Ruiz Mateo y me propuso esa conferencia, pues escribí un libro con esa historia del regimiento en Cádiz, entonces en Rota. Entonces pues de ahí salió esto, pero como desgraciadamente la batería la iban a eliminar, la batería de costado, que es cañones fijos, ya se quedaron obsoletos, entonces pues no se publicó hasta que no se cerró la batería en el año 2000, y entonces ya pude meter al final del libro pues la noticia del epílogo, el cierre de la batería y la ceremonia de clausura de la batería, y ya se completó el libro. Fue mi primer librito. ¿Qué se siente ahora después de tantas horas de vuelo, de tantos trabajos, de tantas investigaciones, quizá mucha más compleja que esta, ¿no? Porque la de Los Ángeles de... Esta para mí fue fácil porque empezaba en 1898. El tema de las defensas de Cádiz en 1898 yo lo tenía muy trillado, muy estudiado. Fue mi conferencia de ingreso precisamente en el Ateneo, las defensas de costa en la guerra hispanoamericana, pero en Cádiz. Entonces fue muy fácil. Yo ya había investigado muchísimo en el archivo militar, en el gobierno militar, y en el archivo de Sevilla, y yo eso ya lo tenía. Entonces me fue muy fácil. Lo que es complicado es empezar en 1710, no en 1898. Claro. Y entonces pues mi primer librito. Después de esto es cuando empiezas ya a colaborar en prensa con artículos especiales, haciendo reportajes, no se puede calificar artículos, porque yo he visto algunos son de 2 páginas, pero tienes un artículo. Cerraron la Academia de Artillería y la Sección de Costas, la cerraron también, al igual que esto. Y entonces mi amigo Emilio López, amigo de la infancia, pues me pidió que hiciera un trabajo sobre, se llamó Adiós a la Escuela, porque la Academia de Artillería se llamó antes Escuela de Aplicación y Tiro, que hiciera un trabajo sobre la historia de la escuela y su cierre. Entonces publiqué pues un trabajo de 2 páginas, que fue el primero de otros muchos, que mientras que de 2000 a 2006 yo estuve colaborando con el Diario Cádiz gratuitamente, desinteresadamente, pero no eran artículos, eran reportajes, eran trabajos de investigación y de historia de 1 o de 2 páginas. O sea que no eran articulitos, eran unos trabajos de investigación, algunos muy curiosos y muy desconocidos. Y a partir de ahí también, con este mismo trabajo de Adiós a la Escuela, yo había estado colaborando con mi amigo Lucas Molina, que era redactor jefe de la revista española de Historia Militar. Me habían pedido varias informaciones para libros de ellos, y entonces pues me pidió que hiciera para la revista española de Historia Militar también un artículo sobre el cierre, la historia de la Academia de Artillería, de la sección de costa, y también se lo hice, pero fue el primero. Después ya, durante 6 años, pues hice muchos artículos para esta revista, de 2000 al 2006. En el Diario de Cádiz colaboré haciendo trabajos como este también hasta el 2006. Y es que resulta de que yo pensé, bueno, tengo un montón de trabajos, algunos muy interesantes, trabajos enormes, sería conveniente hacer un libro en el que yo estos trabajos los ampliase, explicase algo más, que pusiese más contenido, más páginas, y hacer un libro. Entonces le encargué a un amigo mío que me hiciera una maquetación con 25 de estos trabajos, y le propuse al director del Diario de Cádiz que
que me imprimiese en Ingrasa el libro. Se lo di en un CD, o sea que está maquetado y hecho, nada más que lo tenéis que meter en la imprenta. Pero después de un mes de negociaciones, alegando de que ya en anteriores ocasiones habían publicado libros y se le habían quedado colgados, que el libro este se iba a quedar colgado también como los demás, y se negaron a hacerme el libro. Entonces, ¿eso es el diario de Cádiz? El diario de Cádiz. Entonces decidí editarlo yo. Hablé con la imprenta de Santa Teresa de San Lucas, se los di, hice una tirada de 500 ejemplares que en 3 meses se agotaron. O sea que contradije lo que dijeron los del diario de que nadie iba a querer los libros y se iban a quedar colgados en el diario. En 3 meses vendí 500 libros de esto. Claro que esto recoge mi trabajo. Toda tu faceta de investigación, de artículos y reportajes sobre historia militar, por lo cual este libro todavía... Bueno, no hay historia militar, también hay otras historias que no son militares. Historia de Cádiz. Pero también todavía sigue este libro disponible o no, ya se agotó en 3 meses. ¿No lo has vuelto a reeditar? No. ¿Ni tienes planteamiento? Pues... ¿Yo te animaría? Sí. ¿Yo te compraría uno? Sí. Sí, se podría hacer, pero nunca, siempre como he estado escribiendo libros por encargo uno tras otro. Sí. El único que he hecho por motus propio es este, los demás todos. Este lo vamos a dejar para el final. Los anteriores han sido Miguel, escribe no, Miguel, escribe no, Miguel. No sé, pues quizás algún día. Han escrito, como dicen los frailes, por obediencia, ¿no? Por obediencia. Y sin Los cartujos dicen que ellos escriben libros por obediencia al prior. Sí. Y nunca firman los libros, ponen un cartujo. Ellos no buscan ni el ego personal. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pequeña inciso en tu biografía, porque el siguiente libro nos lleva un poquito al ámbito de la parroquia de la Castrense, tu siguiente libro monográfico, que es el que, cuando tú te metes en todo el fregado, que no tiene otro nombre, de ordenar, investigar y poner en limpio todo el archivo, que eso es una labor verdaderamente impresionante. Hay que decir que el archivo de las parroquias, yo tengo amigos historiadores que se quejan del mal estado en el que se encuentran, y eso es una catástrofe absoluta, porque aunque parezca una tontería, tienen mucha fama los archivos municipales, los archivos históricos, pero en los archivos parroquiales están la vida y la muerte de las personas. O sea, los archivos parroquiales están el nacimiento, el casamiento y la muerte. Con lo cual, que esos documentos se vayan perdiendo, comidos de ratones, comidos de tal, en el ámbito mío del arte es importantísimo, porque, por ejemplo, para investigar la relevancia social que pudo tener un artista en su momento, un pintor o un escultor, el archivo parroquial da unas pistas enormes. ¿Por qué? Porque estudiamos los padrinos de los bautizos de los hijos. Entonces sabemos si un artista es muy famoso en su momento o está muy bien metido en su sociedad, si los padrinos de sus hijos de bautizo o de boda son personajes relevantes de la sociedad en ese momento. Ejemplo, Martínez Montañés, todos los bautizos de los hijos, los padrinos son aristócratas o altos clérigos. ¿Qué está diciendo eso? Que es un personaje principal de la ciudad. A Pedro Roldán le pasa exactamente lo mismo. Los padrinos de los hijos, o sea, sus compadres, eran gente de las altas esferas sociales. Con lo cual, todo eso, si los archivos parroquiales acaban desapareciendo por la desidia, por las humedades y tal, se está perdiendo la historia del país, realmente, la historia humana del país. Incluso los archivos de las propias cofradías. Claro, con lo cual Miguel con este trabajo salvó el archivo de la parroquia castrense, que tiene tanta importancia. Cuéntanos un poco cómo sí, te metes por obediencia a lo que tú... Cuando me encargó el párroco que arreglara, que investigara y que ordenara y que diese el archivo de la parroquia castrense, porque el anterior párroco, don Pablo, que vos lo conoceréis, se lo había dejado todo en un montón de papeles, todos mezclados de todas las épocas así. Y entonces pues yo vi que yo no estaba capacitado para hacer este trabajo. Entonces me fiché al amigo Antonio Ramos, hice un equipo de investigación, Antonio Ramos,
Me traje también a dos chicos que son archivadores vamos, Manolo y Bea, que habían hecho las prácticas en el archivo de ellos, son técnicos en archivística. Bea, una paleógrafa impresionante, y los cuatro estuvimos mucho tiempo, papel por papel, clasificándolo, viéndolo, tomando nota y haciendo una base de datos. ¿Cuántos meses? Por lo menos 6 meses, ¿no tuvimos, Antonio? Y pusimos aquello. Bueno, desde 1705, que creo recordar que fue el documento más antiguo, hasta el más moderno, pues lo sacamos adelante. Y con base en ese trabajo nació el libro. La historia era tan impresionante que tampoco podía hacerlo. Esto también el servicio gráfico no lo iba a hacer. Tampoco podía yo hacer un mamotreto, y entonces pues inventé lo de redazos históricos. Entonces cogí redazos de la historia, hice este librito que nos editó el servicio gráfico de la iglesia también gratuitamente para la parroquia. El libro se vende en la parroquia, yo no tengo ningún beneficio, y ahí está. Esto ha servido mucho. Este trabajo que hicimos nosotros ha servido mucho, porque cuando se hizo las obras, el capitán arquitecto de la Comandancia de Obras de Sevilla se leyó el libro, se lo leyó, aparte de los planos y los documentos que le dimos, y hizo el proyecto de lo que los arquitectos saben, que antes de hacer un proyecto hay que hacer unos antecedentes, un estudio histórico. Y luego mi amigo El Chato y Juan Miguel Pauelo de Trimilenaria, cuando se encargaron de la labor previa arqueológica, pues también hicieron un trabajo en el que también se basaron en mi libro y en los documentos y los planos que yo le di. O sea que también fue utilizado para los proyectos de obras de la parroquia castrense. Y hoy en día el archivo está en perfecto estado. El archivo, cuando terminamos nosotros de prepararlo y hacer el libro, ya sabéis lo que pasó. Se clausuró la parroquia, 6 años de obras. Entonces dejamos, porque la idea nuestra era que preparar ese archivo para la consulta de investigadores e historiadores, hacerlo accesible y ordenarlo mejor, porque lo nuestro fue una cosa sobre la marcha. Pero ya sabéis, después de 6 años de obra se cae la cubierta y se vuelve a cerrar. O sea que está pendiente, no sé si lo haré, esa adecuación de lo que hicimos nosotros para que sea investigado por los investigadores y consultado por historiadores y demás. Eso es otro trabajo pendiente. Sí, pero bueno, ya esta labor fue una labor extraordinaria, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas os acordáis, Antonio, de algún documento especialmente relevante? Había documentos muy de personalidades. Muy curiosos, sí, ¿no? De personajes. De personajes, sí, pero de la ciudad. Para la Armada ese archivo tiene que ser impresionante. Y aquí hay marinos, el día que se pueda consultar ese archivo, es que está dedicado en gran parte a la Armada y a las particularidades de la Armada. Hay documentos curiosísimos, es que en cada barco había un capellán, y ese capellán era como una especie de notario de lo que pasaba, cualquier fallecimiento, cualquier boda, cualquier cosa. Nosotros encontrábamos el fallecimiento del grumete tal y ponía lo que había dejado de sus pertenencias, hacían un detallado recuento, una hebilla, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y quién había comulgado o no. Ah, también. Sí, quien había hecho el cumplimiento pascual de la tribulación. En el rol de la tribulación, por una crucecita, sí, a los que estaban. Hay montones de padrones de las tripulaciones de los barcos. Para la Armada este archivo tenía que ser interesantísimo. Claro que sí. Ni que decir tiene, volviendo al tema eso, de que a partir de ahí ya no hice más trabajos gratuitos para el diario de Cádiz. En 2006 ya dejé de escribir para el diario y escribí pues para todos los demás. La Voz me pedía un artículo, yo se lo hacía, hice varios artículos, pero ya no eran de 2 páginas como en el diario, sino ya eran trabajitos de historia, pero de este formato. Tengo varios, ya escribí para la información, para Pirmacari, para todo lo que me lo pedían, menos para el diario de Cádiz. Con que seguí escribiendo en prensa
Y también escribí para la página web del Obispado de Cádiz. También el padre Manuel de la Puente me fichó para la web, para trabajos de... ¿Qué tipo de artículos hiciste allí para los Pues más religiosos, porque aparte de historia de Cádiz, historia militar, también me meto mucho en, claro, en el tema religioso. Tengo artículos en todas las revistas cofrades, a vida y por haber, claro. En todas desde hace muchos años hasta años pasados. Claro. Y bueno, dentro de tu faceta de investigador del ámbito religioso, el culmen de toda esa inquietud es el libro de la historia de la Hermandad de la Hermandad de la Expiración, que tenemos aquí, Historia de una devoción, un libro que tuve el honor de que me lo regalara Miguel en su momento cuando salió. Y bueno, cuéntanos un poco, esto es otro libro que hiciste por obediencia. Sí, me lo cargo porque es que como a mí me meten en todos los aniversarios, 275 aniversarios de no sé qué, Miguel, comité organizador, 275 aniversarios no sé qué, Miguel del comité organizador. Entonces, al mismo tiempo pertenecía al comité organizador del 75 aniversario de la Cofradía de la Expiración y al mismo tiempo era miembro del comité organizador del 75 aniversario de la Hermandad de las Siete Palabras. Entonces, yo también había sido coordinador general de la comisión organizadora del 250 aniversario de la Real Parroquia Castrense y también fui comisión organizadora de la Parroquia de San José. Ahí me meten siempre a organizar, me meten todos los comités organizadores. Pero esto iba a ser un trabajo muy fácil, porque empezaba en 1944. Eso no hay que ser... ¿La hermandad se funda en ese año? Sí, se funda en el 44, aunque ya en el 38 ya se hace la junta por culto. Eso tiene un periodo. Y tiene una imagen previa del siglo XVIII que sí, exactamente. ¿No? O sea que para mí iba a ser muy fácil, pero cuando nos metimos en el archivo de la cofradía, imagínate tú cómo estaba el archivo de las cofradías, es una pena claro, que las cofradías no cuiden sus archivos. Ya. Entonces fue un trabajazo de muchos meses también. Pero resulta de que lo que iba a ser un trabajito de 1944 al 2019 se convirtió en un trabajo ya de 1850, porque resulta que descubrí que la imagen del Cristo de la Expiración no apareció en San Lorenzo en 1944, sino que tenía una larga historia. Empecé a tirar del hilo y... Resúmela un poquito. Bueno. Sí, empecé a tirar del hilo y resulta de que con otro nombre, este Cristo ya existía en San Lorenzo y ya se recibía cultos y le dedicaban novena y tal. O sea que fui para atrás, hasta el documento más antiguo. Entonces ya escribí la historia de la devoción, no de la cofradía, por eso no puse historia de la cofradía, sino historia de una devoción, la devoción a este Cristo que con diferentes nombres recibió culto en San Lorenzo. Y bueno, eso fue una labor de investigación porque tampoco se sabía quién era el autor. Fue una labor en la que me ayudó mucho nuestra amiga y asociada acá ilustrada Pilar Morillo, y hicimos un estudio detallísimo porque también se le encargó a Pilar y a Álvaro la restauración de la imagen. Entonces es la historia de la Cofradía de la Expiración, la historia de la devoción de este Cristo y además a partir de 1955 es la historia de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Eso fue otra labor de investigación paralela. Bueno, uno de los grandes misterios de esta imagen, yo no sé si algún día se descubrirá o alguien lo estudiará a fondo, es que cuando lo restaura Pilar Morillo se da cuenta de que la cabeza es de un autor y el cuerpo de otro autor. Claro. O sea que ha habido un cambio de cabeza del cuerpo de un autor y la cabeza de otro. Eso lo ves mediante las placas radiográficas que veo, digamos, maderas diferentes. Y además todo diferente. Pilar en el taller me enseñó a dinámica los nervios de la pierna, cómo siguen por aquí y cómo pierde la tensión al llegar a la cabeza. Se nota y me dijo que el autor del cuerpo es de un imaginero de superior categoría, de superior calidad. Sí, al imaginero de la cabeza. Al imaginero de la cabeza. Que hubo otro misterio es saber si el Cristo siempre fue un Cristo expirante o se le cambió la cabeza por un cambio de uso. Claro, porque es que precisamente que esto se llamó de la Buena Muerte entre uno de sus nombres. A lo mejor se llamó a lo mejor un Cristo muerto. Tiene una cabeza de muerto. Qué curioso. Nunca se sabe. Pero ¿Sabes algo de esto, Miguel Ángel? ¿Nada?
lo que pone el libro que se lo compró a Miguel en su día, ¿no? Ya. Pues sí, uno de los grandes misterios de la ciudad. Yo creo que, yo he escuchado, no estoy seguro, que el Cristo yacente también tiene un cambio de cabeza genovesa, ¿no? El Cristo tiene un cuerpo de Villegas, de la escuela de Montañés, y en la época genovesa se le cambia la cabeza original y se le pone una genovesa del siglo XVIII, lo que hace que esa imagen sea tan difícil de catalogar, porque tiene un cuerpo del primer barroco, de la escuela de Juan Martínez Montañés, y después tiene una cabeza añadida de la época del siglo XVIII genovesa. Entonces se considera hay un cambio de estilo tan brutal que se pierde el rastro de cómo pudo ser el Cristo originalmente. Pero vamos, se pudo ya asegurar que la cabeza era de Domenico Giscardi, seguro. Sí. Y lo que pasa es que el Cristo no hubo, el cuerpo no hubo manera de encontrar el autor. Sigue el misterio. Pero vamos, es un libro muy completo. De camino le arreglé el archivo a la cofradía de la aspiración, al igual que le arreglé el archivo de la esclavitud del Santísimo. También, que estaba, cuando entré, el padre Oscar me dice: Miguel, aquí tiene el archivo, los libros y los legados tirados en el suelo, todos húmedos, y en un armario donde había hasta escombros. Un trabajazo. Eso es una pérdida de historia de la ciudad impresionante. Con lo que es la historia de la esclavitud. Claro. ¿No vas a hacer un libro sobre la historia de la esclavitud? He hecho trabajos en revistas. ¿Daría para un libro monográfico? Sí, pero habría que meterse de nuevo en el archivo y dedicarle muchísimas horas viendo cómo ha hecho hace poco Antonio con Servita. Pues tendríamos que coger los libros y echarle muchas horas leyendo página por página. 5 años. 5 años tardado tú, con Carmen. ¿Qué habéis hecho allí en la...? Yo te recuerdo a ti de niño, allí en San Lorenzo. Yo soy sobrino de Pepe Álvarez. Sí. Yo soy Antonio Álvarez. Y yo recuerdo que mi tío me recogía de lo que era el colegio y por la tarde me llevaba para allá. Y yo recuerdo que allí iba mucho a investigar José Luis Ruiz Nieto, guerrero. Sí. ¿En qué estado se encuentra ese archivo? ¿Bien? Bien, relativamente bien. Sí. Relativamente bien. Y está ordenado, está... Bueno, gracias al trabajo de Carmen y de él, me imagino. Lo que pasa es que nosotros, lo que hicimos fue transcribir todos los libros de actas y todos los legados sueltos, todos los documentos, todas las facturas de obra, nóminas del siglo XVIII, está transcrito, digitalizado, fotografiado. Eso es un trabajo. Hombre, es un trabajo impresionante, pero encomiable, ¿eh? Muchas gracias de gran valor, porque claro. Yo sé lo que es leer, porque Antonio Ramos había escrito que no éramos capaces de leer el escrito, entonces vea qué pone aquí, entonces vea que la mayoría tenía que traducirnos, porque es que hay que dedicarle mucho tiempo a la lectura, a la traducción de los libros. Y como todo esto es por amor a la cofradía, sí. Este libro también le di todos los derechos a la cofradía de la aspiración, que es la que lo vende. Yo no haré nada para hacerlo, ni gano por los libros que se vendan. Todos los derechos están cedidos a la cofradía, que es la que editó los libros. Lo editó la editorial de Takaisen de Javier Forner, y allí está a la venta el libro. ¿En la casa de Hermandad? En la casa de Hermandad lo venden. Y curiosamente, este libro ni siquiera está presentado, porque la presentación la organizamos para el 12 de marzo de 2020 en la Diputación. Lo preparamos todo, llevamos las cajas con los libros y todo, y de pronto recibimos una llamada diciendo de que por motivo del COVID habían suspendido todo tipo de actos y ya no se llegó a presentar. Como esto está en manos de la cofradía de la aspiración, en estos años, como la hermana mayor no ha tenido bien en volver a organizarlo, y como esto ya yo me desentendí, pues este libro no fue nunca presentado. Oficialmente. Nunca fue presentado oficialmente. ¿Cuál piensas tú, como gran experto en este asunto, cuál crees tú que ha sido el momento más álgido que ha tenido la hermana? Pues en los años 40-50, en la actualidad. En los primeros años de su unión con la Guardia Civil. Ajá. A partir de 1955 la Guardia Civil era la que proporcionaba, la que sostenía económicamente a la hermandad.
y había un hermano mayor que era Armida, que era un public relation impresionante, e invitaba a todos los directores generales de la Guardia Civil de por aquella época, que eran unos señores muy importantes, y los traía a Cádiz junto con todo su séquito, los alojaba en el Hotel Atlántico, los agasajaba muy bien, se iban de Cádiz encantados para volver. Y a continuación mandaba un texto escrito a la Dirección General de la Guardia Civil diciéndole: necesitamos un manto nuevo, a ver si nos pueden mandar 500.000 pesetas. Entonces el director general de la Guardia Civil: 500.000 pesetas para los farios de la aspiración de Cádiz. Palio uno. Y así se hizo el palio que tiene ahora, claro. Entonces fue una época dorada, porque aquí venía la caballería de la Guardia Civil, venía la banda de Valdemoro, los cortejos eran brillantísimos, y fue una época dorada de la aspiración en esos años 50, principios de los 60. ¿La imagen de la Virgen la estudiaste también? Sí, porque la imagen de la Virgen la tiene Virgen, mucha leyenda. no, es muy fácil, lo que pasa es que hay 3 vírgenes. La Virgen de Victoria son 3. Son 3. La primitiva de Bartú, la segunda del propio Bartú, que la destrozó, y la de ahora es de Luis González Rey. Sí. Porque no se hacen muchas veces restauraciones, sino remodelaciones, nuevas imágenes. Y la Virgen de la Victoria es una nueva imagen que no tiene nada que ver con las anteriores de Luis González Rey, que es una imagen nueva. ¿Pero nueva de nueva planta o él modificó lo que había? Lo que había, le puso una mascarilla nueva, vamos, es otra Virgen más bonita que las anteriores, pero es una nueva Virgen. ¿Y aquello de que provenía de la capilla del manicomio? No, aquí en el libro están todas las teorías de la procedencia, tanto del Cristo como de la Virgen, están todas estudiadas y documentadas, pero vamos, bien documentadas. Claro. No hay ningún problema de la autoría de Bartú, de la primitiva imagen. Bueno, y ya del ámbito, entre comillas, local, como estamos hablando, pasamos al ámbito ya internacional, las investigaciones. La historia de esto fue también un trabajazo, porque uno de tus grandes libros, el 300 aniversario del regimiento de Cádiz me obligó a empezar en 1710 y empezar a documentarme. Yo tengo muy bien estudiado lo que es desde el siglo XIX hasta la actualidad, en toda la historia militar de toda la artillería, de todas las defensas y todas las unidades, pero el meterme ya en el siglo XVIII, desde 1710, ella me obligó a la investigación, fue horrorosa. Tuve que desplazarme a Madrid, al Instituto de Historia y Cultura Militar, pedir montones de documentación a los archivos de Segovia, a pedir documentaciones de militar del regimiento del siglo XVIII, que también al recibir la hoja de servicio me valía para hacer la historia del regimiento, porque contaba la batalla en que se vino. Total fue una labor de investigación, y yo llegué, porque como tenía que celebrarse en una fecha determinada, me dieron 6 meses para hacer el libro, y yo llegué a estar hasta 12 horas sentado en el ordenador para que cuando se cumpliera el 300 aniversario estuviese el libro hecho con la historia. Toda la parte de, digamos, investigación que lo hiciste en archivos militares exclusivamente. Pero de Madrid, Sí, Madrid, Sevilla y Cádiz. Claro. La verdad que es un libro verdadero y además muy bien editado, un libro estupendamente editado. Sí, también del Servicio Geográfico del Ejército. Con unas fotos extraordinarias. También lo vende el regimiento, yo tampoco intervengo. ¿Tampoco este libro te lleva dinero? Tampoco. Menos mal que es buena la paga de militares. Sí. Me regalaron una Mont Blanc y ya está. Y además, fijaros que tiene aquí, en cuanto a apéndices y demás, tiene los nombres exhaustivos de una investigación al mínimo. Los anexos fueron... Los anexos son bestiales. Desde 1710 averiguar los nombres de todos los que mandaron los batallones. La botella en otro lado que no se ve el libro. Que no se ve el libro. Aquí tenéis cómo se ve toda la documentación fotográfica que aporta, que es estupenda, ¿no? Porque estudié todas las materias, los materiales que utilizó, tanto de cañones como de material ligero, organizaciones desde el siglo XIX,
desde 2018 horroroso. Fue un trabajo Bueno, incómodo. hay que decir que Y fuiste de luego fotos de esa época no había. Claro. Aunque tuve que buscar también en libros láminas que estuviesen relacionadas con el momento. Sí. Antes no, en el siglo XVIII no había fotos. No, de un cuadro o sí, láminas de grabado. Entonces tuve que hablaba de la batalla de Alcolea. Sí. Tenía que buscar una lámina que representase una escena de la batalla de Alcolea. Sí había. Sí había, que la encontré casi toda. Y luego como filatélico, pues cada reinado, porque lo hago por reinado, cada reinado tiene el sello Claro. con la imagen del rey correspondiente. Que empieza. Sabe segunda. Y también los capítulos tienen también su, según donde estuviese el regimiento, también están titulados, por ejemplo, Aires de Levante, Aires de Cádiz, Sí. si estaba en Cádiz, Aires de Levante, si estaba en Cartagena, o sea que hay unos pequeños detalles que yo quise meter que hay que fijarse Sí. cuando se lee. Claro. Claro. Fijaros qué imagen tan extraordinaria, una acuarela del siglo XIX, XVIII. Se lo Magnífico. llevaron al rey. Sí, Sí, se le entregó al rey Juan Carlos. el libro. Sí. Pero no me invitaron a la entrega. Y el rey preguntó, ¿y dónde está Miguel García Díaz, el autor del libro? No ha venido. Se ha puesto malo. Exacto. Cosas que pasan. En cuanto a los libros coescritos, tienen los dos libros de los españoles en el Gulag. Este libro es mío porque el tomo tercero es mío. Sí. La obra colectiva, porque es que a mí, como experto en historia artillera, yo publiqué en esta revista durante 6 años. Ellos hicieron la editorial una cosa que llamaron Civis Passing Parallel. Ajá. Entonces cogieron a autores expertos en diversas zonas de España, expertos en artillería de Cartagena, de Cantábrico, de Baleares, del sur, y entonces a mí me eligieron como experto en las defensas del sur, Ajá. que hiciera una serie de artículos aquí. Son trabajos de hasta de 20 y tantas páginas, Sí. que no es un articulito de tantas páginas. Y eso derivó en esto, en una obra de 6 tomos sobre la defensa de costa, pero ya no de la Segunda Guerra Mundial como fue esto, sino desde 1898 hasta la actualidad. Que ahí existe el tomo tercero. Y ese tomo tercero es mío, que es las defensas de 1898 hasta la actualidad de la costa sur. Claro. De la parte, ellos titularon la artillería de costa en la frontera sur. Y entonces pues después de hacer esto, esto fue para mí. Claro. Sí, porque ya tenía muchos fondos. Y es ¿no? más, Ambientados. le di el doble que esto. Pues para hacer la editorial redujo a la mitad de lo que le mandé, de fotos y de eso. Entonces estos son la obra colectiva, son 6 tomos como este. Ellos decidieron, en vez de venderlo porque iba a ser un tocho grande y además un precio que no iba a ser muy vendible, decidieron hacerlo en 6 tomos, 6 partes, una por Cartagena, otra Baleares, y entonces este es un cañón Astron de cortadura. Conseguir fotos de estas épocas también fue algo muy complicado y difícil. Bueno, ¿y cómo te surge la idea de ya dar el salto e investigar temas de historia a nivel internacional ya no solo temas españoles o temas del sur o temas de cofradía, sino que investigas, por ejemplo, temas tan espinosos como los españoles capturados en el Gulag de Stalin, que es un libro Sí, que tenemos dentro ahí, de mi... que ahí yo creo que das un salto cualitativo en Dentro de cuanto a mi... Sí, ambición. ya claro. salí del tema local. Claro, claro. Y entonces pues yo me hice, digamos, muy entendido en el tema de los prisioneros que estuvieron en el Gulag soviético, Sí. porque trabajo empezando aquí, debido a mi investigación, mucho tiempo llevo investigando la explosión de Cádiz. Sí. Di con un hilo de un gaditano de San Fernando que estuvo el que más años estuvo prisionero en Rusia, en el Gulag soviético, y empecé a averiguar que vivía, fui a entrevistarlo, hice varias entrevistas
allí en San Fernando, escribí aquí su historia. En el Diario de Cádiz también escribí 2 páginas con su historia. Total, que me interesó mucho el tema de la vida de los prisioneros y me hice, a nivel nacional, ya que fama de que entendía mucho sobre prisioneros. Entonces la editorial del Uripa, que es una editorial de Alicante que se dedica a hacer libros de memorias de visionarios, pues me encargó que hiciera este libro. La foto esa de los tres de historia, cuéntala. Este es el divisionario que tuvo más tiempo en Rusia, tuvo 13 años prisionero, fue el primero que cogieron prisionero los rusos. Y esta foto me la dio él porque resulta que se la trajo de Rusia metida el negativo en el cinturón, en los campamentos, en los campos de concentración hacían trabajo también, entonces hacían cinturones de cuero. Entonces entre el cinturón de 2 partes cosidas metieron el negativo de esta foto. Entonces cuando vinieron en el 54 en ese mire, me volvieron a España los prisioneros que quedaban, él se trajo esa foto que luego lo positivó, los pagó y se los mandó a sus compañeros del arma, que eran estos 2, que eran alicantinos, y dispusieron de una foto. Hay muy pocas fotos, muy pocas fotos de prisioneros dentro de... Esto se lo hicieron en Kharkov, en una fábrica de trilladoras en los que trabajaron allí. ¿Qué diferencia hay, Miguel, en las vidas de los presos del Gulag, de Stalin a los presos del Nazi? También me hice experto porque yo, estando de comandante en Sevilla, conocía al hijo del capitán Oroquieta, que era el jefe de la expedición de los que volvieron en el Semiramis de prisioneros, y coincidimos los 2 destinados en Sevilla. Él era comandante veterinario y entablamos una gran amistad, porque claro, cuando yo vi Oroquieta, digo, tú no serás hijo del capitán Oroquieta. Dice, sí. Entonces me puso a mi disposición. Fuimos Herminia y yo a Tomares, donde vivía la madre, un montón de carpetones con todo el archivo del padre, con lo cual eso me sirvió para un montón de artículos. Entonces esto, pues claro, me hizo experto en prisioneros, pero que yo había sido experto antes en pilotos, en aviadores, porque había un piloto gaditano desaparecido en combate de la Escuadrilla Azul, que Aristide, que cuando yo empecé a investigar el tema, la hermana todavía vivía aquí en Cádiz, en la plaza Glorieta Ingeniero La Sierra, y me dio todo el álbum de fotos para que yo me lo llevara de mi casa, me lo escaneara y toda documentación de Aristide, un caso muy especial. Aquí está también la historia porque la escribí en el Diario de Cádiz, y también me hice experto en piloto. Pero al final terminé como el máximo experto en enfermera, lo que es la vida. Sí, ahí vamos a ir. Ya nadie se acuerda de mí como experto en prisionero ni en piloto, todo el mundo me pide que dé conferencia y cosas sobre las enfermeras. Pero la curiosidad que se me plantea, ya que tengo un experto delante, me gustaría preguntar, ¿qué diferencias ves tú en el trato en los campos de concentración nazis y soviéticos? Esas fotografías nazis de esos esqueletos andantes, ¿eso ocurría en esas montañas de muertos? En esos campos de concentración soviéticos también hubo canibalismo. Se tuvieron que comer también unos a otros. Había millones de alemanes, italianos, rumanos y españoles. Los españoles eran los peor tratados, Claro. porque el propio Partido Comunista Español, que sería, eran los primeros que hacía que fueran peor tratados que todas las nacionalidades, pero pasaron tanta hambre que hubo casos de canibalismo entre italianos. No sé si se comían, porque es que la alimentación y todo era, y para los españoles era todo una persecución constante, y además los jefecillos de los campos eran españoles también. Ajá. Los jefes de barracas y eso que le hacían la vida imposible. Ellos, los alemanes, tenían derecho a correspondencia, a mandarle paquetes, los españoles, todo negado. Porque que ese hombre aguante 13 años en esas circunstancias. Yo he hablado con él, con Pepe, y me cuenta cosas terribles, ¿no? escalofriantes. Claro. Escalofriantes desde cuando lo capturaron herido, el trato que le dieron. Y salvó la vida porque era el primer prisionero que cogían y le interesaba que no se muriese para interrogarlo.
por eso salvó la vida, pero la salvó De milagro. de milagro. Y luego ya fuera que fue de él, a que se dedicó en San Fernando. Pues cuando volvió en el 54, pues se dedicó a esta gente, le daban destinos civiles y lo hicieron una especie de, ¿cómo le llama? Lo metieron mucho en el Instituto Nacional de Previsión, lo metieron en los hospitales como enfermeros, ¿cómo se llama esta gente? Celadores. Y este lo hicieron celador del hospital de la residencia Fernando Sabacola. Pero luego el régimen de Franco no les tenía deferencia. Sí, tenía una pensión del Estado. Tenía una pensión alemana. Él tenía una pensión que Alemania les pagaba hasta que se murió. Le pagaban a esta gente que habían estado allí, le pagaban los alemanes. Sí, fue un acuerdo que hubo. Pero la historia tanto de Pepe González como de este otro, sí. Pues yo he entrevistado muchas veces a los dos divisionarios octogenarios gaditanos que habían quedado con vida. La historia de esta gente era para escribir 3 novelas, para escribir un libro. Bueno, ahora viene un libro tuyo, tu último libro publicado, que es muy importante, una investigación extraordinaria, el de Los Ángeles. Sí, el de la enfermera. A nadie se le había ocurrido hablar de las pobres enfermeras, claro, de estas mujeres. Entonces esto ha sido recibido magníficamente tanto por los colegios de enfermería como por... Lo presentaste aquí en el colegio de enfermería. La primera presentación fue en el colegio de enfermería de Cádiz. Sí. Sí, y eso fue también una investigación bestial, ¿no? Esto ha sido una investigación muy grande y además hecha por iniciativa mía, o sea que este es un libro mío porque nadie me lo había encargado y nadie me ha obligado, sino el tema me pareció tan bonito, claro, tan interesante y tan inédito que este libro lo escribí por motu propio, o sea que sin encargo de nadie y ha tenido un éxito a nivel nacional. Ya esto ya ha sido ya... y aparte, yo que estuve allí en la presentación del libro en el colegio, contabas cómo has tenido colaboraciones de familiares, de enfermeras fallecidas, sí, que se volcaron con el proyecto. Totalmente, sí. Son varias familias. Ahora está en imprenta ya un segundo libro sobre las enfermeras, pero es como este. Soy el responsable de la edición y tal. Yo he proporcionado, he transcrito las memorias que he mandado a la familia de la escrita de puño y letra de 2 enfermeras. Dame el libro para el otro, para que lo veas. Sí. Y he hecho la biografía de ellas. Ya estaban aquí, pero resumida, en grande. He hecho la introducción biográfica, la introducción del libro, he proporcionado las fotos y están en imprenta también. Es de este tipo, o sea que no es un libro que yo voy a Granada, porque lo que hacen es les regalan unos pocos libros y se acabó. Pero es un compromiso porque ese editor quería editarme este. Lo que pasa es que yo le dije que como este es un libro mío y no iba a ganar el dinero a costa mía otra vez, entonces lo hicimos por Amazon. Mi hijo me aconsejó, mi hijo me lo pagué todo y lo hicimos por Amazon, o sea que todo el dinero es para mí, no para ningún editor. Claro. Y entonces, por cierto, ¿algunas de estas enfermeras cayeron en el gulag de Stalin o no? No, estando en Rusia, porque esta gente empezaron en Rusia, en hospitales de Rusia, estuvieron en Porjo a punto de ser la zona donde estaba el hospital, sí, envuelta por el ejército soviético en una ofensiva que hubo y estuvo a punto de caer prisioneros todas. Ajá. Pero rápidamente le vino la orden de evacuación, la quitaron de en medio y a partir de ese susto pues entonces ya las mandaron a hospitales fuera de Rusia, sí, digamos de retaguardia. Ya la mandaron a Vilna, arriba, a los países bálticos, sí, a Alemania. Ya no eran hospitales de vanguardia, sino hospitales de convalecientes y otro tipo de hospital, no del frente, para evitar, porque imagínate lo que hubiera sido la política internacional, que saliese la noticia de que enfermeras españolas, claro, habían sido hechas prisioneras allí. O sea, eso ya denotaba la intervención descarada de España en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial.
Claro. Entonces ya las mandaron para la retaguardia y ya no corrieron ese peligro, no falleció ninguna, pero tampoco fueron cogidos prisioneras ninguna. Pero eso no significa que los hospitales en los que estuvieron no corrieran peligro su vida. De hecho, algunas fueron heridas, porque es que tanto por ejemplo en de Königsberg, ahí sufría frecuentísimos bombardeos de los ingleses y de los americanos, y entonces pues se dieron muchos casos que ahí cuento de bombardeos de los hospitales y de estar ellas medio implicadas, o sea que fue milagroso que ninguna le cayese ninguna bomba, claro, en los múltiples bombardeos que hubo de los hospitales, sí, donde estaban. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido de toda esta investigación tan complicada? Pues yo creo lo que me chocó fue que cómo eran estas mujeres en esa España, estamos hablando del 41 al 44, que se supone que las mujeres del 41 al 44, muchas procedían de la sección femenina, otras eran de la Cruz Roja, muchas del ejército, pero tiene el cliché de una chica, representación femenina, de una chica con una mentalidad, una forma, una crianza, sí, muy estricta, muy concreta, muy ama de su casa, y resulta de que, metiéndome en la vida, resulta que son chicas totalmente muy progresistas para su época, sí, con una mentalidad muy diferente a la que creemos que tenían, claro, las mujeres de aquella época, y eso fue lo que más me sorprendió, que ese tipo de mujer no era el tipo de mujer que nosotros creemos que hay en España del 41. Se te rompió el arquetipo, ¿no? Sí, muy curioso. Y para mí fue una reivindicación del papel de las enfermeras, porque todo el mundo había escrito sobre todo, menos sobre las pobres enfermeras de Qué incierto es eso de que ya está todo inventado, ¿eh? Sí, sí. Siempre hay un nicho, siempre hay algo. Siempre hay algo, pues sí, que nadie ha puesto luz. Yo le he cogido mucho cariño a las enfermeras. Esta ya la cuarta versión, que llevo ya de Amazon, la cuarta. ¿Qué vidas llevaron ella después de cuando llegó? Pues también hay un capítulo dedicado a qué fue de ella después. Pues, ¿murieron ancianas algunas? Sí, ahí cuento, muchas murieron después de 90 años. Ahí cuento la última que murió, la edad en la esquela, le pongo hasta la esquela. Sí. Pero también que fue de ellas también fue un trabajo muy bonito. Muchas no llegaron a casarse, fueron mujeres independientes que no quisieron casarse, que siguieron muchas siendo enfermeras y algunas con cargos muy importantes. La sanidad pública, digamos, la sanidad pública. Muy pocas se casaron para depender de un hombre, o sea que me sigo chocando muchas, y además yo que he entrevistado a familiares de ella, y me contaban hasta que se murió de una vitalidad, era una mujer independiente, luchadora, le gustaba escalar montaña, una persona, y muchas se fueron al extranjero a perfeccionar sus estudios de enfermería, se fueron a Inglaterra, se fueron a Bélgica a aprender. Habían tenido la enseñanza de las mejores enfermeras de la época, que eran las alemanas. Sí, imagino, claro. Y después de esa enseñanza con las alemanas, se fueron a perfeccionar. Gente que no se casaron, vivieron su vida, no se ataron a un hombre, y se fueron a Bélgica a perfeccionar, o a Londres a perfeccionar su estudio de enfermería. Que eso, como yo cuento en el Código de Enfermería, eso redundó en beneficio de la enfermería española, porque trajeron unos conocimientos adquiridos con las alemanas allí, encima muchas en otros ámbitos, en otros países, que esos conocimientos lo aplicaron a las enfermeras españolas de aquí, y ellas manejaron un material y unos métodos los más avanzados de la época, que trajeron al seguro obligatorio de enfermedad. Claro. ¿Tú crees que ese silencio que ha habido sobre estas mujeres tiene que ver por su adhesión al régimen de Francia? Sí, porque entiende que eran de la sección femenina, pero no, la sección femenina, la procedencia era muy variada. Había del ejército, de la Cruz Roja, incluso de escuelas de enfermería privadas, como hoy puede ser Salud Infiborum. Pues antes existía la Casa de Salud de la Ordecilla, eran
la más prestigiosa escuela de enfermería, justo tú lo sabes, casa de Valdecilla. Las enfermeras que fueron aquí con esta gente que procedían de Valdecilla, era curioso porque yo he leído muchas cartas de ellas y sí, siendo yo de la escuela de la casa de Valdecilla, no soy la jefa de enfermeras, han elegido otra, cuando yo soy como ellas mismas decían, como de la élite, ¿no? Oye, que yo soy de la casa de Valdecilla, ¿cómo van a poner de jefe de enfermera a otra que viene del ejército, ¿no? Donde, si yo soy de las casas de salud, era el mayor prestigio de la enfermera de la época, el ser de la casa de salud de Valdecilla. Cosas muy curiosas, ¿sí? Bueno, si te parece bien, son las 8:20, Ya, damos paso al público, ya. si alguien tiene alguna pregunta, Ya nos hemos pasado. algún comentario. Yo creo que hemos hecho un repaso cómodo de todas tus obras publicadas, creo yo, y hemos repartido bien el tiempo, ¿no? Si alguien tiene alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta que le queráis hacer a Miguel, pues es vuestro momento. Hablar ahora o callar para siempre. No, yo conocí el ruso, al cerrador de la región de Macola le llamábamos el ruso. El ruso. El ruso porque había estado allí en Rusia. Sí, su historia es apasionante porque... Yo por ahí trabajé con él, Sí, trabajaste con él. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? Lo que no sé si lo tienes tú ahí. Este. Bueno, por favor. Bueno, lo tengo de mayor. En el libro... Tengo una foto de él de mayor. Que lo conocerás. Es que este hombre, la historia es tan apasionante porque cuando yo empecé a estudiar investigar el tema de la explosión de Cádiz, resulta que averigüé que un señor se hizo pasar por él y vino a su casa haciéndose pasar por él con la familia. Ahí está. Esta es una foto mía en una de las entrevistas que le hice. Sí, siempre. Ese es. Sí, claro. Ese. El ruso. Pues este hombre, hasta 1978 la policía lo estuvo investigando y un comisario, un inspector de policía, tenía que dar anualmente parte de las danzas, porque como procedía de allí, de Rusia, la policía tenía que investigar qué hacía, cómo se comportaba, y luego tenía que emitir el inspector comisario un informe de que se ha observado alguna cosa sospechosa contra el régimen. O sea que yo que investigué su expediente, yo fui a la comisaría de policía de San Fernando, ese trabajo un poquito de investigador, hablé con el comisario jefe y le pedí el expediente. Hasta el año 78 hay informes de la conducta, vida y milagro de este señor. Y no tuvo nada, ¿no? Porque es que hubo un señor que se hizo pasar por él antes de la explosión. Incluso la familia, parte de la familia se creyó que era él, porque es que tenía hasta una herida en el trasero que se hizo durante la guerra civil con metralla, y el que vino haciéndose pasar por él venía hasta con la misma herida en el mismo sitio. ¿Sí? Este señor fue una base para pensar en la teoría de la conspiración de la explosión, de que no fue fortuito, porque es que este señor, el que se hizo pasar por él, a la cuñada, porque vivía allí en San Fernando, le dijo que el 17 de agosto le dijo: mañana no salgan para nada, que no salgan las niñas. La avisó de que el día siguiente iba a pasar algo. Y eso, las palabras exactas están recogidas aquí en el libro, pero ese me lo dijo él, me lo dijo la mujer, me lo dijo la hija, o sea, toda la familia sabía las palabras del aviso que le dio este señor de que iba a haber algo el día 18 de agosto. Fecha en que este señor también desapareció. Una historia apasionante. Don Miguel, ¿cómo es posible que dando tantas conferencias y escribiendo tanto y viniendo tanto rato no suele consultar los libros cuando habla en público? ¿Cuándo qué? Cuando habla en público. ¿Cómo tiene esa memoria tan prodigiosa? Porque como yo he parido el libro, No, pero es que no solamente... es producto de una investigación.
Sí, pero retener tantas fechas, tantos datos como retiene, es muy complicado. Bueno, Yo también pensé lo mismo. en las rutas que yo hago, ya sabéis que digo días, meses y años y calibres y todo. Porque lo he parido, o sea que se me ha grabado en mi mente. Es el oficio, ya te ha hecho. Te ha hecho ya eso. Claro. Hay muchos que hacen lo mismo y que paran y no tienen esa memoria. Eso les Bueno, necesita. a ver hasta cuándo me dura. Pero vamos, como la practico mucho, pues muchísimas gracias por prestar asistencia.